¿Sabes que en Venezuela los indígenas barí tienen una creencia bastante interesante sobre la paternidad? Ellos creen que el semen de varios hombres puede influir en la formación de un feto, y como parte de su cultura, a los alumnos barí no se les corrige esta creencia en las escuelas para no ofenderlos. En el video anterior vimos cómo el marxismo, en su versión woke, intenta ganar poder al usurpar la autoridad de las ciencias naturales. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando estos marxistas alcanzan sus objetivos y llegan al poder, arrasando con la ciencia y la educación en nombre de su idea de progreso socialista. En Venezuela, la izquierda impulsa lo que llaman educación intercultural. Este modelo se basa en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, la participación comunitaria, la equidad y la justicia social. Suena muy familiar, ¿verdad? No sé si te estarás dando cuenta, pero estas son casi las mismas palabras que utilizan los woke. Es el mismo discurso de los woke, pero son chavistas venezolanos. Al final del día son la misma cosa, zurdos comunistas empeñados en imponer su agenda a toda costa. De acuerdo con esta perspectiva de la educación intercultural, para lograr esa justicia social que los zurdos tanto proclaman, es necesario reconocer y reparar el daño que causó el colonialismo a los pueblos indígenas. Pero esa justicia no se trata de devolver tierras o proporcionar ayuda económica, es más bien una supuesta búsqueda de respeto y revitalización de la cultura indígena. La izquierda nos dice que para evitar ser considerados colonialistas debemos abstenernos de imponer nuestras ideas culturales occidentales sobre los indígenas. Es un planteamiento que suena muy noble, pero en la práctica es simplemente una forma de ignorar que algunas creencias son fundamentalmente erróneas. Si ya has visto mi anterior video, entonces ya sabes que toda esa palabrería sobre revitalizar y respetar la cultura indígena es solo una herramienta para usurpar el poder institucional de las ciencias y la educación, ya que una vez que se permite la inclusión de otras formas de conocimiento, los comunistas se podrán adueñar de la autoridad que la ciencia confiere y presentarse como los expertos en todo, diciendo cómo tenemos que vivir. Su objetivo no es la igualdad de todas las formas de saber como tanto proclaman. Su objetivo es controlar el conocimiento en sí mismo. Ahora bien, debido a esta mentalidad, existen indígenas en la actualidad que asisten a escuelas venezolanas y sus creencias erróneas no son corregidas por temor a causar ofensa. Consideremos, por ejemplo, a los barí de la región del Zulia. Como ya te dije antes, los barí tienen la creencia de que el semen de múltiples hombres contribuye a la formación de un feto. De hecho, es común que las mujeres barí tengan varios compañeros sexuales, quienes actúan como padres para los niños. Por lo tanto, un niño barí puede ser criado y protegido por varios hombres, y esta tradición se refuerza con la creencia de que todos estos hombres han contribuido al desarrollo biológico del niño. De acuerdo con el testimonio del profesor Gabriel Andrade, el cual ha trabajado con miembros de la etnia barí, ellos afirman que aquellos niños con más de un padre disfrutan de una protección adicional. Esta afirmación es confirmada por el antropólogo Steven Beckerman, quien ha estudiado este fenómeno de cerca. Desde una perspectiva antropológica, esta creencia es muy funcional y sirve como una adaptación para garantizar la crianza de los niños en un entorno relativamente hostil, como es la Sierra de Perijá. Pero, aunque la creencia en la paternidad compartida puede ser bastante funcional y estar profundamente arraigada en la cultura barí, es errónea, tan errónea como la creencia de que los niños son traídos por una cigüeña. Según el profesor Andrade, no hay nada que negociar con respecto a esta creencia. El deber del educador es simplemente erradicar esas creencias erróneas, le duela a quien le duela, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Se pueden comprender los motivos históricos y culturales que subyacen a esta creencia, pero el deber del educador es enseñar, de la misma manera que se debe enseñar que el cuento de la cigüeña es mentira. Además, no es que estemos hablando de un tema controversial, estamos hablando de hechos básicos de la biología y la reproducción humana, y las creencias no están por encima de los hechos básicos, bueno, excepto en el comunismo, en donde todo es al revés. Durante años, los gobiernos de la región han promovido esta educación intercultural en vista de la historia colonial de las Américas. El argumento de los zurdos es sencillo. El colonialismo ha infligido un daño enorme en la mente de los pueblos indígenas, y eso debe cambiar. Es necesario hacer justicia, y esto debe reflejarse en la educación. Esto implica descolonizar el currículo de estudios, centrándose menos en el canon occidental y dando más espacio educativo a la literatura oral indígena, las artes y todas esas vainas.
Si frecuentas mi canal, ya sabes que eso de descolonizar el currículo es en realidad una táctica para infiltrar el marxismo en los programas de estudio, tal como lo están haciendo ahora en Canadá, Australia y otras naciones occidentales. Esta descolonización implica aceptar y reconocer las llamadas formas indígenas de conocimiento. Estos esfuerzos buscan cumplir con lo que los académicos postcolonialistas llaman justicia cognitiva, es decir, la idea de que diferentes formas de conocimiento deben coexistir. Lo más gracioso es que se presenta esta idea como un avance cuando en realidad es solo una forma de destruir la autoridad de la ciencia a favor de una agenda ideológica. En países como Canadá, este movimiento a favor de formas indígenas de conocimiento todavía se mantiene a un nivel bastante abstracto. Como señala Josh DeHaas, puede que haya un toque de pensamiento mágico y nueva espiritualidad en las universidades canadienses debido a este impulso por descolonizar el currículo. Sin embargo, hasta ahora, en el ámbito educativo norteamericano, no ha habido un verdadero choque entre la ciencia y estas formas indígenas de conocimiento. Pero en Venezuela, este choque se presenta de manera mucho más tangible. Algunos estudiantes de la etnia barí han protestado contra profesores como Gabriel Andrade por su obstinada defensa de la teoría convencional de la reproducción humana. Además, según Andrade, ahora los administradores escolares se están sintiendo la presión de burócratas que quieren que los educadores acepten las creencias religiosas indígenas, incluso cuando chocan directamente con la ciencia. Esto significa que se están otorgando buenas calificaciones a estudiantes barí que afirman en los exámenes que 2 o más hombres pueden contribuir a la formación de un embrión. Respetar las creencias religiosas de los estudiantes indígenas es una cosa, pero aceptar que estas creencias son tan válidas como hechos científicos es algo completamente diferente. El concepto de justicia cognitiva contradice directamente un principio básico de la lógica, la ley de no contradicción de Aristóteles. Esta ley establece que 2 afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas simultáneamente. Sin embargo, eso es precisamente lo que propone la justicia cognitiva. La creencia de los barí sobre la reproducción y la teoría científica son mutuamente excluyentes, por lo tanto es lógicamente imposible aceptar ambas como verdaderas. Eso por supuesto no cuenta si eres un filósofo hegeliano, porque a ellos les encanta mantener 2 posiciones opuestas a la vez, como los ateos católicos, por ejemplo. A nivel epistemológico, estas ideas son incompatibles, pero los administradores escolares pretenden que coexistan. Esto por supuesto plantea un serio problema para la integridad del conocimiento y la educación científica. La creencia de los barí es claramente falsa y por lo tanto no puede considerarse como conocimiento. Esto se aplica también a muchas otras creencias que el mundo académico occidental está empezando a etiquetar como formas indígenas de conocimiento, y hasta otras locuras más como esta. En este caso, los huevos no están fecundados, porque nosotras tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran, aunque fuera en su naturaleza. Separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, los gallos violan a las gallinas. ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. El término conocimiento tiene una definición filosófica específica establecida por Platón: creencia verdadera justificada. La mayoría de estas supuestas formas alternativas de conocimiento no cumplen con este criterio. Algunas son demostrablemente falsas, como la creencia de los barí en la paternidad múltiple, mientras que otras carecen de justificación, basándose en el misticismo en lugar de en evidencia empírica o razonamiento lógico. Los antropólogos pueden argumentar que estas creencias tienen una lógica interna y han sido útiles para ciertas comunidades, pero eso no los convierte en conocimiento verdadero. La educación debe centrarse en la búsqueda de la verdad, no en perpetuar creencias erróneas o promover ideologías políticas. Por supuesto, los antropólogos como Beckerman tienen razón al afirmar que los conceptos de paternidad múltiple tienen una lógica interna y han sido una adaptación útil para algunas tribus indígenas. Sin embargo, la educación debe centrarse en la búsqueda de la verdad, sin importar hacia dónde ésta te lleve. De lo contrario, le estarás haciendo un gran daño a los alumnos y les estarás robando su educación. Porque imagínate tú ahora que venga un alumno barí y te diga que él quiere estudiar medicina. Estarías haciéndole un favor diciéndole que su teoría tradicional de la reproducción es tan válida como la científica. ¿Cómo les ayudará eso cuando, como médicos, se investigan enfermedades genéticas en sus propias comunidades?
Creer erróneamente que varios hombres contribuyen con material genético para la formación de embriones ciertamente no ayudará en el tratamiento de trastornos hereditarios, por ejemplo. Hasta ahora, profesores como Gabriel Andrade han podido resistir, pero no está claro si los educadores en Venezuela podrán mantener esta postura por mucho más tiempo. Los políticos en Venezuela y muchos otros políticos en la región están apelando cada vez más al indigenismo y esto se está sintiendo en las aulas. Entonces esto debería ser una advertencia para todo el mundo. Poca gente ha pensado lo suficiente en lo que realmente implica el impulso de las formas alternativas de conocimiento. Hasta ahora que yo sepa, los académicos y educadores fuera de Venezuela se limitan a hablar de estas ideas en abstracto, pero inevitablemente, si la tendencia actual continúa, llegará un momento en que los administradores tendrán que poner a prueba estas ideas y considerar si están dispuestos o no a aceptar la enseñanza de teorías absolutamente erróneas. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Yo supongo que algunos de ustedes habrán visto algo similar en sus escuelas o universidades. No se dejen engañar por las buenas intenciones de esta gente. A estos comunistas no les interesa ayudar a los indígenas y no les interesan las diferentes formas del saber. Ellos lo que quieren es el poder. Acuérdate siempre de eso. Muchas gracias por tu apoyo y ya sabes, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.